Buenas tardes, profesor. Comenzando con la presentación, nosotros, en mi grupo, ya hemos escogido el proyecto uno, el cual se basa en las series de Fourier. Y para esto yo le voy a dar un poco de información sobre nuestra introducción y nuestros objetivos. Bueno, para empezar, ¿qué es la serie de Fourier? Bueno, la serie de Fourier nos ayuda al momento de analizar ondas. ¿Cómo analiza este proceso? Hay ondas que tienen altas frecuencias, bajas frecuencias y miles de configuraciones. Bueno, la serie de Fourier nos ayuda a descomponer estas ondas en pequeños fragmentos, los cuales al momento de hacer la suma nos daría la onda completa, bueno, la onda general en este caso, ¿no? ¿Y qué más vamos a realizar en este proyecto? Bueno, vamos a utilizar el software Octave, para el cual vamos a poder ver el comportamiento, ¿no? De dichas ondas. También nuestro objetivo general es desarrollar el caso analítico y numérico de la señal senoidal rectificada cuadrática mediante la aplicación de las series de Fourier, implementando el software Octave para evaluar los datos. Como le comentaba hace poco, mediante esta aplicación hay que poder evaluar los datos, ¿no? Y tenemos dos objetivos específicos, uno que se basa en nuestros datos analíticos y el otro nuestros casos simulados, los cuales nos van a poder ayudar a hacer una pequeña comparativa y poder ver nuestros resultados si en caso estén bien o estén mal. Después de la pequeña introducción que ha dado mi compañero, vamos a hablar ahora de los conceptos teóricos. En primera instancia tenemos a la serie de Fourier, que es una herramienta que nos ayuda para expresar cualquier función periódica, tanto como una suma infinita de senos y cosenos, lo cual nos va a facilitar su estudio en el dominio de la frecuencia. Este método es ampliamente utilizado en ingeniería eléctrica, telecomunicaciones y procesamiento digital de señales. Aquí tenemos la fórmula, en donde W sub 0 es igual a 2pi entre t, que es la frecuencia fundamental. Observas el valor medio de la señal. A sub n y B sub n son los coeficientes de Fourier que determinan la amplitud de cada armónico. Las propiedades utilizadas han sido cuatro: la linealidad, la periodicidad, la simetría par y la convergencia. La linealidad es la combinación de señales que puede analizarse sumando las respectivas series. La periodicidad es la señal rectificada como periódica, lo que garantiza que puede representarse mediante Fourier. La simetría par, al ser una función par, los coeficientes de seno se anulan simplificando el cálculo. La convergencia nos da a entender que la serie converge hacia la señal original a medida que se incluyen más armónicos, mejorando la aproximación. La señal senoidal rectificada cuadrática se define como con esta fórmula de aquí. Esta fórmula no se utiliza en aplicaciones de potencia electrónica y que representa una señal senoidal rectificada al cuadrado. Para obtener su serie de Fourier se calculan los coeficientes a sub 0 y b sub n. Dado que la función es par, los coeficientes de sub n es igual a cero. La expansión resultante muestra cómo los armónicos contribuyen a la forma cuadrática de la señal. En la implementación del Octave, este software nos permite calcular los coeficientes, graficar señales y analizar la convergencia y el error entre la señal teórica y la simulada. Aplicaciones prácticas, tenemos cuatro: electrónica de potencia, que se puede usar mediante el análisis de señales en rectificadores y convertidores, el procesamiento digital de señales, las telecomunicaciones y el control automático. Las ecuaciones aplicadas en el proyecto son las que tenemos acá: la señal base, que es la señal senoidal rectificada cuadrática; la identidad trigonométrica, que es para simplificar la señal; el coeficiente de Fourier, los coeficientes de Fourier; la serie de Fourier truncada y el error cuadrático medio, que nos sirve para evaluar la calidad de la aproximación. Continuando con el desarrollo, tenemos el análisis teórico de una señal similar rectificada mediana utilizando la serie de Fourier. Como primer punto definimos la función. La función es una señal rectificada de media onda. En el intervalo de 0 a pi, la señal conserva una forma senoidal, mientras que entre pi y 2pi la señal vale 0, porque el ciclo negativo ha sido eliminado. Además, se determinó el periodo de la señal es 2pi, y por lo tanto tenemos que la frecuencia angular es igual a un radián sobre segundo. Continuamos en la serie Fourier. Escribimos la función general de la serie de Fourier, ya que esto nos ayude a representar cualquier función periódica con la suma de un componente continua en términos de coseno y términos en seno. Continuando, tenemos a calcular los coeficientes A0, AM y B. Desarrollamos los coeficientes
desarrollamos los coeficientes. Como la extinción es igual a cero entre pi y 2pi, las integrales se simplifican y tenemos integral de cero a pi, ¿no? Primero calculamos el coeficiente a cero, obteniendo el resultado de 2pi, que corresponde al valor promedio de la señal. Luego desarrollé el coeficiente an para resolver la integral. Utilicé la identidad trigonométrica que transforma el producto entre seno y coseno en una suma de seno. Finalmente y por último, calculé el coeficiente bn aplicando la propiedad ortogonalidad de la función seno. El único coeficiente diferente de 0b1 es igual a un medio, fue b, obteniendo bn es igual a cero o n no es igual a uno. Buenos días. En este video explicaré la simulación en GNU Octave para analizar la señal senoidal rectificada de media onda mediante la serie de Fourier. El objetivo de esta simulación es generar la señal rectificada, calcular numéricamente sus coeficientes de Fourier y comprobar qué tan precisa es su aproximación usando 20 armónicos. Explicación breve del código. Al inicio del programa utilizaremos comandos como clc, clear y close all. Esos comandos permiten limpiar la consola, borrar las variables almacenadas y cerrar gráficos anteriormente. Luego, mediante la función linspace, se genera intervalos de tiempo desde 0 hasta 2pi, que corresponde a un periodo completo de la señal. Esto está como t igual a linspace, entre paréntesis 0, 2 a pi es 500. Después se genera la señal senoidal original utilizando la función seno. Para obtener la rectificación de media onda, se reemplazan por 0 todos los valores negativos de la señal. Esto significa que solamente se conserva el semiciclo positivo, mientras que el semiciclo negativo se elimina. En esta parte se establece que la aproximación se realizará utilizando 20 armónicos. Como se puede ver, n es igual a 20. Posteriormente, el programa calcula los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n. Para realizar integraciones numéricas, se utiliza la función traps, que aplica el método de integración trapezoidal. Dentro del ciclo for se calcula el coeficiente y se va construyendo progresivamente la aproximación de la serie de Fourier. Cada nuevo término agregado mejora la representación de la señal rectificada. En la primera gráfica se observa la señal senoidal original representada mientras que la señal rectificada permanece en cero. Esto demuestra que el funcionamiento de la rectificación de media onda. En la segunda gráfica se compara la señal rectificada con la aproximación obtenida mediante la serie de Fourier utilizando 20 armónicos. Se puede observar que ambas curvas prácticamente coinciden. Esto indica que la serie de Fourier permite reconstruir adecuadamente la señal rectificada mediante la suma de términos senoidales y cosenoidales. Cerca del punto donde la señal llega a cero pueden aparecer pequeñas diferencias debido a que se utiliza una cantidad limitada de términos. Al aumentar el número de armónicos, la aproximación se vuelve más precisa. Gráfica de los coeficientes. En esta gráfica, los coeficientes a sub n y b sub n. En la parte superior se observan los coeficientes a sub n. Los armónicos impares representan valores prácticamente iguales a cero, mientras que los armónicos pares tienen valores negativos, cuya magnitud disminuye progresivamente. En la parte inferior se muestran los coeficientes b sub n. El coeficiente b sub 1 tiene un valor aproximado de 0.5, mientras que los demás coeficientes son prácticamente cero. Por lo tanto, la señal está formada principalmente por el primer término senoidal y por términos cosenoidales correspondientes a los armónicos pares. Respuesta de la consola. En la consola se presentan los valores numéricos obtenidos. El coeficiente a sub 0 es igual a 0.636620. Como en la serie de Fourier se utiliza a sub 0 sobre 2, el término constante tiene un valor aproximado de 0.31831. También se observa que b sub 1 es igual a 0.5. Los coeficientes a sub 2, a sub 4 y a sub 6 y los demás coeficientes pares son negativos y cada vez más pequeños. Por ejemplo, a sub 2 tiene un valor aproximado de menos 0.2122, mientras que a sub 4 es aproximadamente menos 0.0424. Los valores indicados como cero negativos son cantidades extremadamente pequeñas producidas por la precisión numérica del programa. Por esta razón se considera iguales a cero. En conclusión, la simulación realizada por el GNU Octave permitió generar una señal senoidal rectificada de media onda y calcular numéricamente sus coeficientes de Fourier. La aproximación obtenida con 20 armónicos es muy cercana a la señal original. Además, los coeficientes calculados mediante el programa coinciden con los resultados obtenidos en el desarrollo teórico. De esta manera, la simulación permite comprobar visual y numéricamente la aplicación de la serie de Fourier en el análisis de señales periódicas. Gracias.
Otro profesor, bueno, como pusieron todos mis compañeros, a mí me tocó la parte de comparación entre la solución analítica y la simulación. Sí, primero, mediante el desarrollo matemático calculamos los coeficientes de Fourier, los cuales nos permitieron presentar la señal rectificada de media onda. Posteriormente, implementamos estos coeficientes en el GNU Tape, utilizando un número finito de armónicos. Al comparar los resultados, observamos que la señal simulada coincide muy bien con la señal teórica. Además, comprobamos que al aumentar el número de armónicos, la aproximación mejora, se acerca cada vez más a la señal original. También pudimos observar que el fenómeno de Gibbs, que produce una pequeña sobreoscilación cerca de las discontinuidades de la señal. En conclusión, la simulación confirmó la validez de los cálculos analíticos y demostró que el GNU Tape es una herramienta muy útil para representar y analizar señales periódicas. Con respecto a las aplicaciones prácticas, las series de Fourier tienen numerosas aplicaciones en ingeniería, en la electrónica de potencia y se utilizan para analizar rectificadores y convertidores. En procesamiento digital de señales permiten realizar filtrado y reconstrucción de señales. En telecomunicaciones ayudan al estudio de señales moduladas y en control automático facilitan el análisis de sistemas que trabajan con señales periódicas. Con respecto a las conclusiones, como principales conclusiones comprobamos que la serie de Fourier permite representar una señal periódica mediante la suma de armónicos. Los coeficientes obtenidos coincidieron con los resultados teóricos y la simulación realizada en el GNU Tape. Válido el resultado matemático. Además, también podemos verificar que al aumentar el número de armónicos, la aproximación es cada vez más precisa y el error disminuye. Finalmente, en este proyecto nos permitió relacionar la teoría con la aplicación de la práctica, demostrando la importancia de las series de Fourier en diversas áreas de la ingeniería. Como recomendaciones. Proponemos utilizar un mayor número de armónicos para obtener aproximaciones más precisas, evaluar el error mediante indicadores como el error cuadrático, medio, y aplicar esta metodología al análisis de otros tipos de señales periódicas, como ondas cuadradas o triangulares. Asimismo, se recomienda seguir utilizando herramientas como GNU Update para complementar el aprendizaje teórico con simulaciones prácticas. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias. Con eso concluimos nuestro video de exposición.